En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Bienvenidos a esta pequeña reflexión sobre el Evangelio Dominical, Marcos 13, del versículo 24 al 32. El texto, ya lo escucharon, está dividido en 2 partes. La primera es la tribulación, y entonces todos los astros del cielo dejan de dar luz, dejan de ser tan maravillosos como eran antes, porque hay algo que opaca su luz y su grandiosidad: el Hijo del Hombre. Entre las nubes entonces vendrá el Hijo del Hombre con poder y majestad, y Él va a recoger a sus elegidos, es decir, no se olvida de ninguno de aquellos que le entregamos el corazón, que lo dejamos vivir en nosotros. Él enviará a esos ángeles de los 4 puntos cardinales, desde lo profundo de la tierra hasta lo alto del cielo. Al Señor no se le va a escapar nadie. Su corazón es grande y misericordioso, pues Él te busca hasta que te encuentre. Así es el Señor siempre. Su ministerio habla claramente de todo eso. Y dice, por eso, es hora que uno también abra los ojos para que busque cómo es que Dios quiere actuar en ti. Y lo pone de una manera muy simple. Cuando las ramas se ponen tiernas en la higuera y brotan las hojas, entonces ustedes dicen, ya viene el verano. Y esas hojas también al final del verano son las últimas que se van a caer en el otoño. Es decir, nos dan la pista de cuándo comienza el verano y cuándo se acaba, y cuándo ya viene el invierno. Así que lo que está diciendo es: aprende a leer los signos de los tiempos, aprende a leer cuando tú necesitas también, cuando esas hojas de higuera en tu corazón están pidiendo a gritos: necesito Cristo, necesito Dios, necesito reino de Dios en mi corazón. Eso es importantísimo. Dice el texto que sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce ni el día ni la hora, dice, ni los ángeles, ni el Hijo, ni el Hijo del Hombre lo conoce. Solamente Dios Padre. Así que es bajo el designio del Padre, el designio misericordioso de un Padre que envió a su único Hijo al mundo. Entonces, ¿qué te puedes esperar de ese designio del Padre? Un puro amor también. Entonces, todo esto se tendrá que cumplir, dice Jesucristo. Y mire que todo este discurso sale de la boca de Cristo, para que no se vaya a decir: es que un discípulo dijo esto, entonces no es tan certero. No, lo dijo el Señor. Y lo dice con propiedad de cómo es esta revelación última, donde todo pierde su valor. Entonces, de una vez me meto en el sol deja de brillar y la luna deja también de dar su luz, dice el texto. Por supuesto que esto en comparación al Hijo de Dios es lo que el texto quiere decir.
Aquí viene la verdadera luminaria que necesitamos nosotros. ¿En qué sentido? Nuestra vida se organiza gracias al movimiento de la Tierra, donde tenemos día, noche, semana, mes, años y todo esto. Pues el texto está diciendo, pero yo le pido a cada cristiano que organicen su vida de acuerdo a la luz de Cristo, que es el que el Padre ha enviado. Que entonces todo aquello que tiene brillo por fuera, que no puedes ignorarlo, pero que no tenga brillo como lo tiene Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso entonces? La predicación del reino de Dios es lo que hace que entonces Dios tenga un lugar en mi corazón. Todo el ministerio de Jesús estuvo encauzado predicando ese reino, contando parábolas del reino, llevando sanación para hacer el reino de Dios que se volviera carne y que la gente entendiera qué es lo que quiere Dios. Con extranjeros, con niños, no le impidan a los niños que vengan a mí, es decir, toda la plétora de la plenitud de personas con las que Jesús interactuó y la manera como les contaba y les invitaba a tener ese reino, es que quiere decir que lo que Jesús sí quiere en que pasa en nosotros es lo que vivió Jesucristo, que el Padre Dios era el centro de su corazón, el centro de sus afectos, el centro de su discernimiento. Y por eso Jesús hacía lo que hacía, hablaba lo que hablaba y se comportaba de la manera que se comportaba porque Dios reinaba en su corazón. ¿Y cómo entonces comienzo yo? Es que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Es que así es de pequeño. Y comienza Jesús con cada parábola, con cada acción, con cada actitud, con cada encuentro con las personas de nuevo, con cada sanación, a tratar de que ese reino de Dios se vuelva más visible y más entendible entre ellos. El ministerio de Jesús es la pedagogía de cómo poner a Dios entonces en primer lugar en el corazón. Eso es central para nosotros. No podremos nunca tener paz. No podremos nunca ver la realización de nuestros sueños si Dios no está en el centro. Si estamos buscando el porqué de nuestra existencia, de mi alegría, de por qué me entristezco, de por qué me enfermo y lo estoy buscando por fuera, peor voy a quedar. Jesús nos está diciendo, tienes que meter en el trono de tu corazón a Dios. Por eso la predicación del reino ocupó el 100% de lo que Jesús predicó, hizo, sanó, le contó a la gente. Pues esa es la tarea que se espera de cada cristiano. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Vuelvo a repetir lo de la semilla de mostaza. Comienza a tener una relación con Dios en el sentido de leer su palabra, memorizarte un texto bíblico, orar, pero ora como hijo, hablando con su padre. Sí, pero es que yo hablo mejor con Jesús porque es mi hermano. Muy bien, muy bien. Cuando hablas con Jesús estás hablando con el Padre, es uno. Pero la cuestión es que entonces que el Padre tenga un lugar en mi corazón que yo pueda decir, yo no soy huérfano. Yo no soy huérfano, yo no soy un error en esta creación, no soy un error en este mundo. Yo no vine perdido, yo fui amado. Y el Señor quiere de semillita de mostaza en semillita de mostaza que mi corazón se llene de ese Dios reinando en todo lo que yo soy. Entonces quiere decir que ya no voy a ir a la escuela, que ya no voy a trabajar. No, todo eso lo vas a hacer, pero lo vas a hacer como una persona que refleja a Dios.
porque Dios habita en tu corazón. Por eso Jesús sopló su espíritu sobre los discípulos. Y solamente con ese espíritu ellos fueron capaces entonces de orar en espíritu y en verdad para que Dios reine en ellos. Se volvió entonces el método más fácil, pero el fin es ese, que entonces Dios reine en mi corazón, que yo me sienta como un hijo, que no fue un error en esta creación, sino que fue soñado por Dios. Dios soñó cómo ibas a ser tú. Y en el vientre de tu madre, Salmo 139, en el vientre de tu madre, Él tejía cómo ibas a ser. Él soñaba y soplaba sobre ti. Es decir, es amor eterno de su parte que nosotros abramos ese espacio en nuestro corazón para que comience a formarse ese reino. ¿Cómo sabremos que el reino de Dios se está formando? Porque vamos a comenzar a actuar como Jesús. Y en ese sentido, sí necesitamos estar muy al pendiente de Jesús, porque lo que Él hace se tiene que parecer a lo que nosotros vamos a hacer. Dar vida, hablar de Dios, perdón, aceptar, perdonar de nuevo, porque eso se va a repetir muchísimas veces, de distintas maneras. Jesús no tiene por qué hacerle favores a nadie, pero el centurión va a recibir un favor muy lindo del Señor y el Señor va a decir, no he visto fe tan grande en todo Israel como la de este centurión. Pero lo mismo en la sirofenicia, pero también en el leproso que vino a encontrarlo, en la mujer con flujos de sangre, en Jairo, el maestro de la ley también, con todos, poco a poco se fue viendo cómo Dios comienza a brillar en sus corazones y eso es lo que el Señor también pide de nosotros. Pues entonces, ese Señor que no se midió con ninguno, ese Señor que se extendió para todos aquellos que tenían hambre y sed de justicia, hambre de gracia de Dios en sus corazones, pues el Señor está diciendo, eh, quiero reinar en ti, que ese sea la inspiración de tus pensamientos, la inspiración de tus acciones, que cuando vayas a la escuela, cuando vayas a la universidad, que entonces aprendas de todo lo que tienes que aprender para vivir y trabajar en este mundo, pero que lo hagas con ese corazón de verdad de una persona que le pertenece a Dios y que así trates a todos aquellos que tienes a tu alrededor. Y de nuevo, viviendo, Cristo viviendo y reinando en nosotros. Pero entonces, eh, la certeza en la lectura de las hojitas de higuera, de darnos cuenta cuándo nos hemos detenido en ese crecimiento, cuándo estoy perdiendo mi norte, cuándo necesito más de Dios, cuándo es signo de que yo me he estado entregando a algo que no es eterno y estoy perdiendo mi paciencia y estoy volviendo a las mismas cosas de antes. Todo eso. Mi cuerpo se vuelve un templo y lo tengo que cuidar. Resulta que Jesús, en ese deseo de que se cumpliera el reino de Dios, predicó, 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 llegó a Jerusalén y lo primero que hizo fue ir al templo. Cuando entró en el templo, lo que se dio cuenta es que ya no era un culto a Dios, que lo que el templo había hecho es crear un negocio muy grande, se los contaba la semana pasada, y que entonces ya lo más importante no era encontrarse con Dios, sino tener dinero para que el sacrificio fuese el mejor, y todo aquello que no era importante pasó a lo más importante. Y entonces Jesucristo entra al templo y se da cuenta de cuán corrupto está la organización del templo por parte de los escribas. Y les dice, ustedes han hecho de este lugar una cueva de ladrones. Es el peligro más grande hacer cueva de ladrones de nuestro templo, de nuestro corazón. Por eso Jesús pide que reine Dios. Y lo que hace Jesús es voltear todo
para darle espacio de nuevo a Dios. Les cayó la idea a los líderes religiosos, escribas y por supuesto los sumos sacerdotes, que ellos eran los más corruptos en ese momento, Anás y Caifás. No, lo que dijeron, este hombre tiene que morir, y lo mandaron a la muerte. Lo castigaron lo más posible, lo juzgaron entre ellos, se rasgaron las vestiduras, lo mandaron a Pilato, le pusieron fuerza a Pilato para que lo crucificara, para que todo el mundo dijera, quedó como maldito colgado de una cruz, sin saber que en 3 días Dios lo resucitaría, el Padre lo resucitaría, para probar que Dios es más grande que todo aquello que parecía traer una maldición, porque eso queda roto delante del amor de Dios. No hay nada que te pueda alejar del amor de Cristo, dirá el San Pablo. Y es que es cierto. Así como no, ni la cruz pudo, la cruz se volvió un instrumento de orgullo para nosotros. Pues el Señor está diciendo, tú serás esa joya para mí también. Serás el orgullo del Padre Dios por lo que puedes dejar pasar en tu corazón. Purificar el templo, purificar mi corazón, que en mi vida entonces se parezca más a Cristo. Pero a ellos de nuevo no les cayó bien y lo acabaron. Entonces ellos se vengaron en Jesucristo, el templo del cuerpo de Cristo, que Jesucristo hasta les había dicho, destruyan este templo, este cuerpo, y en 3 días lo resucitaré. Y así fue. Y no vino el Señor con ganas de venganza, sino con más amor, con más paciencia, derramando su espíritu, porque ya no era la carne la que iba a hacer el ministerio, ya más, ya no era el Jesús caminando, era el Jesús soplando vida sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, decimos hoy todos los cristianos. Ven a mi corazón, Señor, pon en orden lo que haya que poner en orden. Señor, restablece y sana, da la luz donde yo necesite lo más profundo. La oración del ven, Espíritu Santo, es bueno repetirla siempre. Y lo importante entonces es que lo que el templo físico no pudo purificarse, ellos quisieron humillar a Jesús para que quedara de la misma condición del templo físico, pero no pudieron. Jesucristo mostró su santidad y su poder. Y entonces ese templo de Cristo en el cuerpo de Cristo trajo por sus llagas sanación y vida nueva para todos. Entonces ese templo de Cristo quedó como la única opción, la llave maestra, el Rey de Reyes, Señor y Señores, y por eso toda rodilla se dobla delante de Jesucristo y proclama que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pues todo eso, para decir la lectura como se fija, eh, en realidad parece tétrica al principio, pero está diciendo es que de verdad una vez que Jesucristo toma todo poder en los cielos y en la tierra, todo Dios extranjero, toda cosa queda reducida a lo mínimo. El Señor nos ama con un amor eterno y por eso cuando Jesús está presente, se oscurece el sol, se oscurece la luna, todo aquello que parecía de poder antes, ya no lo tiene y nunca tendrá poder sobre ti. Que mi vida estaba manejada por los astros, no, es por dentro, es el reino de Dios en ti. Pero hay que decirle sí, hay que ser perseverantes, hay que pedir el Espíritu Santo, hay que decirle a Jesús de nuevo, ven, ven a mi corazón, reina, vive y reina en mí, que yo pueda ser como tú, amar como tú, perdonar como tú, para que se note que el reino de Dios se hizo carne en todos nosotros. Dios los bendiga.